Bien, hermanos, sabemos que llevamos nuestro estudio del Evangelio de Juan, el cual cada día es más, para mí es muy motivador, pero hoy, comenzando quizás este primer culto de este año, quería traer algunas enseñanzas para comenzar este año a la iglesia. Así que quiero que vayamos. Quería anunciar a la iglesia algo, y es que nosotros estamos... Un culto como este no debe solamente quedarse en medio nuestro, hermano, ¿verdad que no? O sea, nosotros estamos buscando un programa, y posiblemente lo tengamos ya dentro de un par de meses, que este culto pueda ser transmitido simultáneamente a todo el mundo, sin problema. O sea, todo el que quiera ver la Iglesia Fundamento Bíblico en su tiempo de adoración, en cualquier parte, a través de internet va a poder verlo con este programa. Estamos trabajando en esto ya, está buscando la forma de que la iglesia pues se proyecte también de esta manera y las personas sepan que aquí hay una iglesia que adora a Dios. Amén. Así que quiero que vayamos a la primera carta, a la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículo 18. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente, segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, te damos gracias porque podemos contemplar en nuestras vidas, podemos contemplar en nuestras iglesias y en especial en nuestra iglesia, Señor, podemos contemplar. Pero también podemos contemplar tu revelación, tu palabra que habla en nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que esta tu palabra hable a nuestros corazones en el día de hoy y nos prepare para ser mejores siervos tuyos, Señor. Sabemos que necesitamos crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Y eso va a ser hasta que Cristo venga por nosotros o partamos a la eternidad. Te pedimos, oh Dios, que con esta palabra nos ayude a crecer. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todo verdadero creyente anhela crecer y madurar espiritualmente. Eso debe ser una realidad en todo creyente. El querer crecer y madurar espiritualmente. De hecho, es muy probable que muchos puedan identificar algunas áreas específicas en las que desean ver cambios significativos en este año que comienza. Yo sé que muchos quieren ver cambios en nuestros ministerios y estamos trabajando para esto, quieren ver cambios. Pero también hay muchos que tienen que desear ver cambios efectivos en sus vidas. Cambios que los lleven a crecer, pero también es posible que algunos se sientan un poco frustrados antes de empezar, porque en eneros anteriores, cuando comenzamos el año, con los mismos propósitos, el mismo deseo de cambiar, pero el resultado que vimos no ha sido satisfactorio. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado una dieta en enero, el día 8 de enero, y el día 10 se termina la dieta? Casi todo. ¿Cuántos de nosotros ha querido hacer esto o lo otro? Y comienza a hacerlo, hermano, y nos desanimamos inmediatamente. Puede ser que el problema radique en el hecho de haber comenzado a edificar sin haber puesto primero el fundamento que había de soportar ese edificio. Hemos querido edificar sin haber puesto el fundamento que soporte ese edificio. Así que permítame establecer la base que sostiene el crecimiento del cristiano y que nos permitirá cumplir de muchas maneras con nuestras metas para el próximo año. Esto me llevó a meditar mucho también este mensaje en mi ministerio y en mi vida también particular, porque primero yo tengo una relación con Dios y después con los demás. No podré experimentar verdadero crecimiento en gracia, o no se podrá experimentar un verdadero crecimiento en gracia a menos que posea un claro entendimiento de que ha sido plenamente aceptado en la presencia de Dios por causa de la justicia de Cristo. No podemos llevar ningún plan, hermano, si no estamos completamente seguros de que hemos sido justificados por la fe. ¿Por qué? Porque solamente los que han sido justificados por la fe que son fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios quien nos fortalece para seguir creciendo y caminando. Así como tampoco se puede crecer si no tenemos un claro entendimiento de que ahora Dios tiene como propósito en nuestras vidas
hacernos cada vez más semejante a su Hijo Jesucristo, es decir, a crecer en santidad. Si no estamos con ese pensamiento bien firme en nuestra mente, podemos hacer lo que sea, hermano, y no vamos a lograr de ninguna manera nuestras metas. Somos justificados y nadie nos va a sacar de la mano de Cristo. Y eso nos debe llevar a que debemos desear crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo o tener un proceso de santificación todo el día de nuestras vidas. Y para hacer avanzar este proceso de cambio en nuestras vidas, Dios usará básicamente, no solamente esto, hermano, básicamente 3 cosas. En primer lugar, va a usar las disciplinas espirituales. En segundo lugar, va a usar las circunstancias difíciles o las pruebas para hacernos crecer. Y en tercer lugar, va a usar las relaciones personales entre nosotros los hermanos. Esos 3 elementos nos van a ayudar a crecer. Vamos a ver las disciplinas espirituales. Alguien ha llamado las disciplinas espirituales al practicar los medios de gracia que Dios nos ha dado. Repito, alguien ha dicho, y yo lo creo muy bien, que practicar los medios de gracia que Dios nos ha dado nos van a ayudar a crecer. ¿Y cuáles son estos medios de gracia, hermano? La lectura de la palabra de Dios, en primer lugar. La oración, hermano, es un medio de gracia que Dios nos va a dar para crecer, hermano. La adoración, tanto pública como privada, y cuando hablo de la adoración pública, es el compromiso de asistir a nuestro culto de adoración y oración de la iglesia. Porque eso nos va a relacionar y nos va a ayudar, hermano, a crecer entre nosotros. En tercer lugar, hermano, o ahí mismo, en ese mismo lugar, está nuestra adoración privada, hermano. ¿Qué tiempo dedicamos a nuestros devocionales familiares? ¿Qué tiempo dedicamos a nuestra adoración privada a Dios? Siguiendo con esa misma tesitura, hermano, la lectura de buenos libros. ¿Qué libro tú te has propuesto leer en este año? Aparte del libro de las damas, que a veces no lo leen ninguno, o aparte del libro de los hombres, que a veces tampoco lo leemos ninguno. O sea, ¿qué libros buenos tú te has propuesto leer este año? ¿Ya tú hiciste la lista de los 5 principales libros que tú vas a leer este año? El escuchar buenos mensajes, no solamente en esta iglesia que se predican buenos mensajes, no porque yo lo predico, yo soy quizás el que menos predica, pero aquí se predican buenos mensajes y en otras iglesias. O sea, esos son los medios de gracia que nos van a ayudar a crecer. Ahora bien, es importante entender que estas disciplinas espirituales no son un fin en sí mismo, sino más bien un medio para lograr un fin. ¿Qué queremos lograr nosotros con estas disciplinas espirituales? Ser cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos hacer nosotros, hermanos. Cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales es parecernos más al Señor Jesucristo. Tampoco nos ganan méritos la disciplina delante de Dios, sino que nos ayudan a centrar nuestras vidas en Cristo. Cuando yo leo un devocional que me habla de Cristo, eso me lleva a mí a la presencia de Cristo, hermano. Cuando escucho un mensaje que me habla de Cristo, me habla de Dios, eso me lleva a la presencia de Dios. ¿Quién es en realidad el que, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, son quienes en realidad producen un cambio en nosotros, hermano? Dios obra en nuestras vidas a través de estas disciplinas que hemos mencionado. Probablemente, y esto lo tomé de una idea de alguien que vi por ahí, pero también porque me afecta a mí y a los más viejos de aquí, probablemente la mayoría de nosotros recuerden las películas de Rocky, ¿verdad que sí? Todo el mundo está, de alguna u otra manera, viendo una película de Rocky. No me digan que no, hermano. Yo sé que muchos han visto a Rambo y a Rocky, eso lo ha pasado por todas nuestras vidas. Y recuerdo, hermano, que muchos salíamos de ver esa película queriendo ser como Rocky. Ganó la pelea, venció al final, pero no estamos dispuestos a seguir las mismas disciplinas del ejercicio que él hace. Ustedes se acuerdan de esos ejercicios que Rocky hace, entra a la pelea y en la primera pelea como que pierde y después comienza a hacer esos ejercicios y comienza a fortalecerse y una dieta rarísima, comiendo huevo ahí con mantequilla de maní, yo no sé cómo lo comía, pero, y salía fuerte y ganaba, hermano. Y así a veces queremos ser nosotros como Rocky, pero hermano, Rocky se fajó para ser campeón.
Y lo mismo ocurre con muchos cristianos en su vida espiritual. Hacen un buen devocional, leen una buena biografía o escuchan una buena predicación y se sienten algo similar a lo que nosotros sentíamos al escuchar la musiquita de Rocky. Y hacemos resoluciones heroicas. Voy a leer la Biblia en un año y comenzar a memorizar un versículo por día. Y voy a orar por menos media hora cada mañana. Y voy a dar más del diezmo a la iglesia. Y voy a estar con los hermanos 100% todos los días y los voy a llamar. Todas estas cosas, hermano. Después de un tiempo se nos apaga la música de Rocky y comienza a desvanecerse esos buenos propósitos. Y se quedan atrás. Porque, hermano, porque para esto necesitamos desarrollar en nuestras vidas nuevas capacidades en nuestro carácter. Y eso solamente podemos conseguirlo a través del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones a través de las disciplinas espirituales. No crecemos en un vacío, hermano. Y al crecer, pues, tiene dolor. Tú no ves los niños, me duele la articulación, los niños cuando están creciendo, porque el crecimiento trae dolor. Como bien señala Donald White en su libro de la disciplina espiritual, él dice, estas prácticas se llaman disciplinas porque requieren nuestra participación deliberada en entrenar por el propósito de la piedad. Se les llama disciplinas espirituales porque su efectividad depende de la obra de la gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo es esto, hermano? ¿Cómo obtenemos la gracia? Bueno, sumergiéndonos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. No en la telenovela de David y José. Yo le he dicho que son novelas con símbolos diciendo que son cristianas pornográficas. O sea, yo he pasado por 2 capítulos así viendo sopesadamente algunas. Y eso es, yo no creo que, ahí hay cosas, hermanos, que no se pueden ver. Eran los tiempos nuestros, Camarena, esas eran las películas pornográficas. Entonces, hermano, no, que yo no fui al culto porque estaba viendo a José. Léete a José en la Biblia, como está leyendo aquí con Edgar por la mañana. Hermano, las disciplinas espirituales requieren de nuestros esfuerzos. De ahí la palabra del apóstol Pablo a Timoteo. Ejercítate en la piedad. Ejercicio. Y en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, comparte el apóstol Pablo la misma idea que escribe en Timoteo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible como Rocky, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Porque pues no queremos sentarnos a leer la Biblia, no queremos sentarnos a orar, venimos a los cultos y comenzamos a dormitar. Y lo pongo en servidumbre. La idea es, esclaviza tu carne a las cosas de Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo venga a ser descalificado. Y lo mismo encontramos en otro texto de las Escrituras, en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor, despreció todo, y se sentó a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él obedeció a Dios. Gracias, Pastor Walker. Y lo mismo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nunca vamos a estar completos aquí en esta tierra, hermano. Siempre tendremos dificultades. No vamos a alcanzar nunca la meta de Dios. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante. No pues comencemos a rumiar las cosas que no hicimos. Vamos a ver lo que vamos a hacer este año hacia adelante, hermano. Dice allí la palabra de Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Hermano, no hay atajo para el crecimiento espiritual. La formación del carácter espiritual en nosotros es un proceso que dura toda la vida. Y las disciplinas espirituales son medios que nos ayudan en ese proceso, hermano, a lograr esa meta. Si queremos lograr metas reales, tenemos que someternos a esos medios de gracia de una manera disciplinada. Comprar buenos libros devocionales. Por eso recomendé el libro de Paul Tripp, hermano. Ese libro es maravilloso, hermano. Ese libro es un devocional diferente, donde vemos la gracia de Dios abundante trabajando en las debilidades de nuestras vidas. Ahora bien, esa es la primera cosa, hermano, la disciplina espiritual. La segunda cosa que nos ayudará a crecer espiritualmente en este año son las circunstancias difíciles o las pruebas que van a venir. Comenzando el año y Dios tiene prueba, hermano. Por eso debemos recibir las circunstancias difíciles o las pruebas, no como un intruso que se interpone en nuestro crecimiento espiritual, sino como un instrumento escogido por Dios para transformar nuestras vidas. Las pruebas son para transformarnos nosotros, hermano. Y uno de los pasajes clave que nos ayudará a apreciar los beneficios de la prueba fue parte de lo que leyó el hermano cuando estaba haciendo la lectura introductoria que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Este pasaje nos ayudará a apreciar que los tiempos de angustia son comunes y son para los hijos de Dios también. Entre los ricos detalles de la gloriosa gracia de Dios, reside una afirmación que aquellos que se regocijan en su salvación también experimentarán angustia dado a diferentes pruebas, hermano. ¿O hay alguien en este lugar que esté sin prueba en esta mañana? Dígamelo para ver cómo es su vida, para yo aprender. Por eso pongamos atención de nuevo al capítulo 1, versículo de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 3 al 7. Dice allí esta palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. El pueblo de Dios en aquel tiempo estaba siendo perseguido y estaba siendo matado por Nerón. Domicio Barbos, el nombre de Nerón, quien estaba persiguiendo al pueblo de Dios, inclusive quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos para quemarlos vivos como antorcha humana. Y él dice que hay una esperanza viva para esos que estaban muriendo físicamente en Cristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora en un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí están los propósitos, y aquí están las pruebas que vienen, y aquí están sus propósitos. Entonces toma consuelo sabiendo que tiempos difíciles, y a un tiempo cuando se siente que Dios se ha alejado de nosotros, son una parte esencial para nuestro crecimiento espiritual, hermano. Las pruebas son una parte esencial para nuestro crecimiento espiritual. Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará, aunque sienta muchas veces que sí. ¿Y dónde está Dios en este problema? Ahorita vamos a hablar de eso. Otros creyentes han viajado ese camino, hermano. Un camino oscuro en el cual han cruzado con éxito y han completado su viaje y han llegado a la ciudad celestial. Si queremos alentarnos en esto, hermano, que acabamos de decir, léete de nuevo El progreso del peregrino, para que tú veas que es así. Pedro reconoce que las pruebas producen dolor a los creyentes, hermano. Las pruebas producen dolor, no solamente a la gente de afuera, también a los creyentes. Aquí hay hermanos que han sufrido y han llorado la partida de un ser querido, han llorado, hermano. ¿Y pero qué ha pasado? Dios ha fortalecido su vida en medio de las pruebas. El dolor es una experiencia común a todos nosotros. Él también habla sobre otros dos principios que nos ayudarán a entender y pacientemente aguantar las pruebas en este texto.
En primer lugar, el Señor nos enseña en este texto que la experiencia de la prueba es temporánea. O sea, es tiempo, un tiempo de prueba. Sentirte agobiado por tus pruebas, como el sentir la ausencia de la presencia de Dios, abatirá a un creyente inmaduro si esta prueba no tuviera un final. Entonces Pedro agrega, para consolarnos, que esa agonía solamente es por un poco de tiempo, dice el texto. Tu aflicción es temporánea. Dios no nos va a dejar en esa agonía para siempre, hermano. Terminará probablemente tan pronto no como cuando tú quieras, pero sí esas pruebas tendrán su fin. Eso ha pasado en tu matrimonio, ha pasado con tu hijo, ha pasado con todas las cosas. Y muchas veces te desencantaste porque tu hijo fue un gran problema para ti y hoy estás sentado adorando a Dios aquí en esta iglesia. Amén. Gloria a Dios por eso. Una vez que las pruebas han servido su propósito, nos van a beneficiar, nos vamos a beneficiar de los resultados y va a renovar el gozo del abrazo de nuevo a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, primero, esta experiencia es temporánea. En segundo lugar, esta experiencia de las pruebas tiene un propósito, hermano. La experiencia de las pruebas tiene un propósito. Pedro anticipa la próxima pregunta. ¿Por qué un creyente tiene que pasar por pruebas que traen tanto dolor? El apóstol Pedro responde en el versículo 7 de la siguiente manera. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, te va a poner más puro para cuando venga el Señor Jesucristo. Como un hijo de Dios tiene las promesas de su presencia, aunque por ahorita te sientas solo, que estás así como sin ayuda. Hermano, descansemos en el conocimiento que Dios, nuestro Padre, tiene buenas razones por las cuales está probándonos a nosotros. Él está comprometido en hacernos santos, aun si tiene que, por un tiempo, parar la alegría en nuestras vidas a través de las pruebas. Por esta razón derivará muchos beneficios de esa prueba, no ignorándolo ni desmayando bajo el cargo, pero entendiendo el propósito de Dios. Yo sé que es difícil, pero Dios tiene un propósito. Cuando reconoce que Dios está usando la prueba para hacernos conscientes de su gracia en nuestras vidas y prepararnos para la gloria, alabanza y honor eterno, estará equipado para aguantar, aunque te agobie el alma, la prueba. Y esta prueba, en primer lugar, hermano, nos harán más obedientes. Salmo 119, versículo 67. Las pruebas nos harán más obedientes. Dice allí la palabra de Dios. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Pero ahora, ¿qué pasa? En medio, Señor, me trajo por la prueba. Guardo tu palabra. En segundo lugar, hermano, nos ayudará a entender más la palabra de Dios. El mismo Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. En tercer lugar, aumentará nuestra compasión y eficacia en la administración de los demás. Pongan atención a este punto. Aumentará, o sea, la prueba aumentará nuestra compasión y eficacia en la administración de los demás. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice allí la palabra de Dios. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermano? El texto nos responde, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Dios nos pasó por una prueba, aprendimos de esa prueba y eso nos llevará a ayudar a otros que pasen por esa prueba. Por eso es importante la comunión entre nosotros, para ayudarnos en las pruebas. Pero más aún, finalmente, en esta parte, nos ayudará a apreciar a Dios aún más cuando estemos restaurados. ¿Qué pasó con Job, hermano? Bueno, el libro de Job tiene un propósito.
¿Cuál es el propósito del libro de Job? Mostrar por qué sufrieron los creyentes. ¿Y qué pasó? ¿Cuál problema? ¿Qué pasó con Job después de todas estas pruebas? Dice él, de oída te conocía, mas después que pasé la prueba y estoy purificado por ella, mis ojos te ven, Señor. Aprendemos a ver a Dios a través de la prueba. Por eso, hermano, permite que esos principios amolden tu perspectiva en este nuevo año que comienza. Aprende a responder bíblicamente y no emocionalmente a tus propios problemas. Pero no, hermano, tranquilamente respondamos a nuestros problemas. Inclinémonos en el carácter revelado de Dios. Él no estará permitiendo que experimentemos un dolor temporal que nos proveerá aún un más grande beneficio de santidad, aumentada y una garantía más profunda del crecimiento espiritual en este año que recién comienza. Aprendamos a ver el propósito de Dios en las pruebas que vienen. Y aprendamos lo que dice Romanos 8:18. Al que cree en el Señor Jesucristo, todas las cosas le obran a bien. No está diciendo que todas las cosas son buenas, sino que todas nos van a obrar para bien en nuestras vidas. Por último, hermano, y quizás esta es la parte más difícil, yo estaba entusiasmado con el reloj y es que no tiene pila. Digo, nos falta muchísimo tiempo. Y es que el reloj tiene la 10 menos 20 hace rato. Pero denme esta última oportunidad, hermano. Por último, ¿qué nos ayudará a crecer en este año, hermano? El cultivar las relaciones personales a la manera de Dios entre nosotros. El cultivar las relaciones personales a la manera de Dios entre nosotros. Hermanos, sabemos que mantener una buena relación, aún entre nosotros, los cristianos, es difícil, muy difícil. Hay un himno que cantaba una que decía, si dicen que ser cristiano es difícil, muy difícil, hermano. ¿Por qué? Como decía un predicador citando, que citamos esta mañana, él decía, estar con Cristo y los hermanos en el cielo será una gloria. Con ellos aquí en la tierra es otra historia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. No se puede convivir con personas sin ver cómo se revela lo que hay en otros corazones. Y salimos con unos cesas brutos y unas cosas. Y ahora queremos llevarnos al mundo por delante. Y cogemos el teléfono y va. Esto nos lleva a entender, hermano, por qué los matrimonios deciden a vivir una guerra fría a largo plazo, carente de amistad e intimidad y unidad y amor entre los matrimonios. Porque piensa uno, las relaciones se van enfriando. En la música hay lo que se llama un crescendo. Así debe ser el matrimonio. El crescendo da más amplitud a la música. El crescendo en el matrimonio da más amplitud a nuestro amor, hermano. El tiempo da más amplitud a nuestro amor. Pero los matrimonios muchas veces deciden vivir una guerra fría. ¿Por qué? Porque no van a la palabra de Dios a ver lo que dice. Y pastor, pero cuando pasan los años, deleítate con la mujer de tu juventud. En segundo, nos lleva a entender por qué los hijos adultos deciden vivir a grande distancia de sus padres, porque las relaciones son difíciles. Y cuando crecemos, cuando los hijos crecen, que yo creo que son la experiencia de mis 3 hijos que yo tengo es que no, que aunque se vayan lejos, cuando hay problemas llaman a uno. Papá, ¿qué hago? Nos lleva a entender por qué muchas personas le da pavor ir a las reuniones familiares en los días festivos y a unas reuniones de la iglesia, porque a veces se llaman una guerra. Nos lleva a entender por qué la persona esconde sus heridas y se rehúsan a hablar de un tema doloroso con los demás, porque lo van a sacar a la luz. Nos lleva a entender por qué ninguno de nosotros ha vivido en una relación en donde no haya surgido decepciones de alguna forma, siempre hay decepciones. Y es que las relaciones personales son difíciles por el pecado que aún muere en nosotros, hermano. Las relaciones personales son difíciles. Yo no me casé con una persona que no es ni prima segunda mía. Y usted, hermano, yo no lo conocía hace 20 años quizá. Pero para el creyente, las relaciones personales no son un estilo de vida opcional. Repito, hermano, para el creyente, las relaciones personal entre nosotros no es algo opcional. La fe bíblica es fundamentalmente relacional y comunitaria. Está formada y dirigida principalmente por 2 comuniones. Primero, y la más importante, es nuestra comunión con Dios, la cual es la razón de nuestra existencia.
Nuestra vida se encuentra en comunión continuamente con nuestro Creador. Por eso Él se comunicó con nosotros a través de su palabra y nosotros debemos comunicarnos con Él a través de la oración y hablándole a través de las circunstancias. Y luego está el llamado de Dios a no solo vivir en un amor incondicional hacia el prójimo, sino también a ser un instrumento de Dios en su vida y su corazón. No hay opciones. Somos seres llamados a vivir en comunión con Dios y llamados a vivir en comunión con los demás. No hay razón, hermano, para decir, yo solamente veo al hermano en la iglesia, porque a mí no hay razón. Y entonces usted dirá, ¿qué debemos hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice allí la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Algo grande, importante y transformador se dice aquí sobre nosotros y nuestras relaciones. Algo que debemos saber, comprender y vivir, hermano. Este pasaje es un llamado para cada creyente, no solamente para los pastores, para cada creyente. Primero, este pasaje define nuestra necesidad. No fuimos diseñados para vivir por nosotros mismos. No fuimos diseñados para vivir por nosotros mismos, hermano. Una vida independiente y centrada en nosotros mismos nunca nos llevará a nada bueno. Todos debemos comprender y aceptar que nuestro andar con Cristo es un proyecto comunitario. No fuimos diseñados para vivir en nuestras vidas cristianas por nuestra cuenta como el llanero solitario. Y el llanero solitario andaba acompañado de toro, el indio. O sea que no andaba solo. La razón por la cual Dios nos llama a esta calidad de relación es porque ellos son una herramienta irreemplazable en sus manos redentoras para nuestro crecimiento. Las relaciones son, hermanos, para nuestro crecimiento. Segundo, este pasaje define nuestra identidad. Piensa por un momento, ¿de dónde Pablo hace esta lista de características? ¿De dónde? La respuesta es que son cualidades de Cristo. De lo que está hablando aquí es de la cualidad de Cristo, hermano. Pablo nos está diciendo en sentido figurado que debemos vestirnos de Cristo y con ello implica que nuestra identidad es con Cristo. Y la mejor manera de definir esta identidad es con la palabra embajador. Cada creyente es llamado a ser un embajador del Rey Salvador. Antes bien, ¿sabe lo único que hace un embajador? Representar al Rey que lo envió. Esto significa que Jesús manifiesta su presencia a través de su pueblo, quienes lo representan en cada aspecto de su vida. Tú eres, hermano, el reflejo del rostro de Cristo. Yo soy, hermano, debo de ser el reflejo del rostro de Cristo. Yo soy el tono de la voz de Cristo. Tú eres el tono de la voz de Cristo. Era la presencia física de su gracia, no su desgracia. Y aún la presencia por Facebook, por internet y por teléfono. Yo no me imagino a Cristo llamando a nadie para un chisme. Esta es tu misión en cada relación personal de tu vida, hacer visible la gracia irresistible del Señor Jesucristo. Ahora bien, hermano, ninguno de nosotros es capaz de realizar esta tarea porque el bregar con personas aún cercanas a nosotros, el Señor sabe que es difícil, lo repito de nuevo, es difícil, hermano. Pero el que nos ha enviado, el que nos envió a realizar esta tarea también nos va a acompañar para que podamos tener la gracia necesaria para representarlo dignamente. Solamente lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de esa gracia y ponerla por obra. Pero a veces somos seres de desgracia,
y no de contentamiento y de gracia. Y si queremos crecer en la gracia del Señor en este año que se inicia, hoy tenemos que estar dispuestos a resolver nuestras relaciones a la manera de Dios. Face to face, como lo hizo Cristo. Cara a cara, hermano. Eso es para que los americanos cojan un chingo. Como a la manera de Dios, el texto que leímos. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Los frutos del Espíritu, hermano. Para nuestras relaciones tenemos que practicar, vivir los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Porque muchas veces lo que hacemos son disensiones y divisiones en las relaciones por la forma que nos expresamos y hablamos. Hermano, el pedir perdón no es humillante, ni el perdonar tampoco. Ambas cosas sanan el alma. Ambas cosas sanan nuestras almas. Pero cuando lo hagamos de esta manera. ¿Y qué dice? ¿Cómo más? Soportando unos a otros. ¿Usted cree que ha sido fácil para esa mujer por 34 años soportarme? No, hermano. Eso es la gracia de Dios. Si tuviera queja contra otro, hermano, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Y cómo perdonó Cristo, hermano? Él tiró nuestro pecado al fondo del mar para olvidarse de ello y lo puso a su espalda para no verlo más. De esa manera que debo perdonar. Yo perdono, pero no lo veo. Ay, si está bien, yo lo perdoné, pastor, pero mire, mira, hermano, no, hermano. Lo perdonaste y se acabó. El perdón se llama borrar. Pero nosotros, hermano, cuando pasa aquel expediente de nuevo, ¿se acuerda cuando usted me dijo esto? No, hermano, te pedí perdón por eso. Sí, pero a mí no me importa. Entonces no perdonaste. De la manera que Cristo perdonó, hermano. Ay, qué difícil. No, hermano. De esa manera que debemos hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, hermano, para hacer eso, dice vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Que el amor de Cristo derramado en nuestros corazones se manifieste a los demás. Hermano, ¿por qué estamos tomando Santa Cena esta noche? Porque Cristo murió por sus enemigos y desde la cruz dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y hoy estamos nosotros liberados, hermano, del pecado. Liberados, hermano, de todo aquello que es maldad. Liberados de todo, hermano. De la manera que Cristo perdonó. Así también debemos hacerlo nosotros. Que ese en el amor, porque es el vínculo perfecto. El vínculo de la paz es el amor. Hermano, ¿cómo tú amas a esa hermana? ¿Cómo tú amas a ese hermano? Hay una situación difícil. Yo le dije a una persona, yo no aguanto más. Y él me dice, ¿y tú eres mejor que Cristo? Porque Cristo aguantó por esa persona en la cruz del Calvario y lo perdonó. Hermano, te digo una cosa, hermano. El perdón saca de los corazones la raíz de amargura. Cuando tú perdonas, se va la raíz de amargura. Cuando tú perdonas como manda la Biblia. Cuando tú amas como manda la Biblia. Cuando tú soportas como Cristo soportó. Tu vida va a ser diferente. Entonces, si queremos crecer en la gracia de Dios en este año, que comienza ahora, recuerda que Él usa básicamente, hay muchas cosas más, 3 cosas. Las disciplinas espirituales, las circunstancias difíciles, las pruebas, y las relaciones entre nosotros, hermano. Eso nos va a ayudar a crecer. Cuando yo pueda ver en el amor de Cristo y cantar contigo. De la gloria de Cristo sin ningún problema en mi corazón. Y eso, hermano, esta noche, en esta mañana debemos meditarlo. Vamos a tomar Santa Cena ahora. Vamos a acercarnos a la Santa Cena. Y dice que muchos murieron y muchos fueron afligidos porque lo hicieron indebidamente. Y ese indebidamente lleva también carga en nuestros corazones y gente sin perdonar. Cuando termine la Santa Cena, no te pido que haga ahora. Si tú has ofendido a alguien, se acércate y dile, hermano, perdóname. Perdóname, hermano. Y te voy a decir una cosa, vas a salir por ahí y vas a comer más tranquilo en tu casa, a menos que tu conciencia no esté cauterizada ya. Vas a comer con más tranquilidad. La comida te va a bajar mejor, sin nudo en la garganta. Ese es el Dios que servimos, eso es lo que quiere de nosotros.
Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque ahora vamos a recordar la muerte preciosa de Cristo. Te pedimos, oh Dios, que tú derrames tus bendiciones en nuestros corazones en esta mañana, como lo has hecho a través de los cánticos de tu palabra, y que podamos acercarnos a ti, Señor, con libertad. Que podamos tomar de esta cena, Señor, sin nada en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, de una manera muy especial. Amén.